Ok. Bueno, bueno, sale. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Pues digamos que la premisa es esta, ¿no? Es decir, digamos que las decisiones pues se basan en relación entre dos o más variables, es decir, que si movemos a una, cómo reacciona a otra, ¿no? Entonces, tenemos pues una versión sencilla, digamos, de esta correlación y regresión que consiste en equiparar una variable contra otra. Y luego hay más modelos más complejos donde podemos ver el impacto de varias variables sobre una, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos dos modelos, dos formas de cuantificar, digamos, la diferencia entre una y otra. Y, digamos, aquí la premisa es, primero, por principio de cuentas hay que ver, digamos, si el dinero que le metamos, por ejemplo, a publicidad, si se traduce en ventas. Es decir, bien, si los esfuerzos que hacemos de hacer los anuncios, de hacer los comerciales y demás, realmente se traducen en más ventas, ¿sí? Entonces tenemos una variable que nosotros podemos mover, que es el gasto de publicidad, contra una variable que no podemos mover, pero que esperamos que pueda reaccionar, que en este caso son las ventas. Lo primero que tendríamos que determinar como un análisis inicial es la correlación, que en otras palabras se refiere a qué tan fuerte se mueve, digamos, una variable con respecto a la otra. Para poder expresar, digamos, este movimiento, o sea, qué tanto influye una variable sobre la otra, lo podemos expresar a partir de estas ecuaciones, donde, por ejemplo, tenemos Y, que en este caso es la venta, más, que es igual a este B0 le llamamos intercepto, más este coeficiente B1 que multiplica a X, que X es el gasto de publicidad, cada peso de publicidad, más esta E, que digamos es el error, ¿no? O sea, aquí algo que debemos tener presente es que no importa cuántas variables pongas, siempre hay cuestiones aleatorias que no podemos controlar que pueden estar moviendo nuestro modelo o la situación de las ventas. A lo mejor en este caso puede ser, tomemos en cuenta este contexto actual de la pandemia, ¿no? Es decir, al inicio del año a lo mejor es posible que hayamos metido mucho dinero en el sentido de que esto nos va a generar movimiento. Pero ¿qué pasa? Pues que hay algo que no podemos controlar, que es el efecto de la pandemia que está aquí, y por lo tanto a lo mejor puede hacer que estas ventas no se muevan tan fuerte a pesar de la cantidad de dinero que le pusimos, ¿no? Entonces, en este caso, pero, insisto, es algo que no podíamos prever, o sea, al inicio de este año no se podía prever qué tan, o a lo mejor desde antes no se podía prever el impacto de esta pandemia. Por lo tanto, es un error aleatorio que colocamos aquí. Entonces, bueno, nuevamente, o sea, estos dos modelos son prácticamente lo mismo. Esta E lo único que dice o lo único que representa es el valor esperado de Y, es decir, lo que nosotros podemos calcular, porque al final de cuentas, la idea de la regresión es poder hacer una predicción sobre qué es lo que va a pasar. Si nosotros ya sabemos qué pasó cuando le añadimos un X a Y, entonces nosotros podríamos darnos una idea más o menos general de qué va a pasar entonces cuando le metamos dos cositas de X a Y. La ecuación de regresión o la importancia, digamos, de esta ecuación es encontrar estos coeficientes, porque estos coeficientes nos van a dar una pista de qué tan fuerte es ese impacto. Para poder conseguir esos impactos, esos coeficientes, utilizamos un método conocido como mínimos cuadrados. Entonces dice, el ejemplo que vamos a colocar es esta parte de las pizzas, ¿no? Supongamos que se recolectan datos de una muestra de 10 restaurantes Cuates Pizza Increíble, ubicados en todo cerca de escuelas. Para la observación y o el restaurante Y de la muestra X,
XY es el tamaño de la población de estudiantes y Y son las ventas trimestrales en miles de pesos. Entonces, tenemos diferente restaurante, tenemos diferente población estudiantil y diferentes ventas trimestrales en pesos. Un primer abordamiento sería utilizar, o sería hacer, digamos, esta gráfica. Esta gráfica donde vamos a tener aquí en la Y, vamos a tener las ventas y aquí abajo en la X el número de alumnos. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Seleccionamos estos dos, la población estudiantil y los miles de estudiantes, y las ventas, perdón. Así sombreados como van. Luego nos vamos a insertar. Nos vamos a gráficos. Le pedimos dispersión. Bueno, mejor. A lo mejor sí. Y ahí está. Eso es todo. La gráfica ya la tenemos. Y ahora dice, se usan los datos muestrales para obtener los valores de B0, del intercepto y de B1 que minimicen la suma de los cuadrados de las desviaciones, de las diferencias. Es decir, la diferencia, digamos, entre nuestra Y esperada y contra la Y que es, ¿no? Recordemos que la lógica es que la raya que va a pasar por el medio tiene que ser, o sea, tiene que estar lo más parecida a estos puntitos de aquí. Ahí está, bien. Mira, a esto me refería. Si se fijan, he añadido una línea de tendencia. Esta línea de tendencia sería propiamente dicho la regresión. Se saca con una fórmula de regresión lineal, que es lo que estamos viendo. Ahora, si se dan cuenta, no todos los puntitos caen dentro de esta línea estimada. Ahí, por ejemplo, este está abajo, estos dos están arriba y así sucesivamente. La idea es que, por ejemplo, estos puntos sean lo más parecidos o estén lo más cerquitos de esta línea que está aquí, porque mientras más cerquita esté, quiere decir que es más exacto. A ver, seleccionamos los puntitos, nos vamos a línea de tendencia, lo que ya sabemos, pero hasta abajo vamos a habilitar estos dos. Vamos a habilitar estos dos, presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Y le damos cerrar. Y que ahí está. Bueno, lo voy a poner porque ya lo había puesto una vez. Aquí está arriba. Ya nos aparece la fórmula. Ahora, nada más comentar lo siguiente. Aquí lo que ocurre es que dado que realmente estamos manejando muchos datos y demás, o sea, hacer estas fórmulas a mano pudiera ser, pues, bueno, bastante tardado. Y pues, no sé ustedes, pero pues si tenemos el recurso tecnológico, lo podríamos aprovechar, ¿no? Entonces, solo quiero que observen aquí. Dice que la ecuación calculada aquí es de Y igual a 60 más 5X. ¿Y qué tenemos aquí? Y igual a 5X más 60. Es decir, pues vamos, ya toda esta tabla ya está ahorrada, o sea, ya tenemos, digamos, el cálculo de forma directa. Digamos que aquí el paso más bien es tomar, digamos, estos valores, hacer la gráfica de dispersión, es importante que sea de dispersión, añadir la tendencia y pedir que nos muestre la ecuación. Ya prácticamente todo lo hace el ESEN solito. Entonces, hasta este punto ya lo tenemos, miren. Y es igual a 60 más 5X.
Ahora, 60 es el intercepto. Es decir, ¿qué significa este 60? Es el punto donde X, es el punto que toma Y cuando X vale 0. Entonces, si ustedes se fijan, si nosotros recorriésemos todavía más esto hasta llegar al 0, notaríamos que efectivamente cruza poquito arriba, un poco más arriba del 50, es decir, pues el 60 justamente, ¿no? Ahora, ¿tiene algún valor de interpretación práctico? Pues realmente no, o sea, usar el intercepto solo realmente no tiene algún sentido práctico aquí. ¿Por qué? Porque si recordamos, 0, ¿qué es? O esta X es igual a ¿qué es? ¿X qué es? O XY. La población estudiantil. La población estudiantil. Entonces, XY igual a 0 significa que no hay nadie. Y si no hay nadie, diría que entonces si sustituyéramos aquí 5 por 0 es igual a 0. Entonces Y es igual a 60. ¿Sí? 60, o esta Y que es. ¿Y qué es? Ventas. Las ventas. O sea, lo que nos está diciendo es que tendríamos una venta de 60,000 pesos cuando X es igual a 0, es decir, cuando los estudiantes es igual a 0. Y yo les pregunto, ¿eso tiene algún sentido práctico? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿tú crees que podríamos vender 60,000 cuando no hay ningún estudiante ahí cerca? ¿O no? No. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que en general, mientras más estudiantes haya, pues va a haber como un incremento de aproximadamente 5 o de 5X más 60 sobre las ventas que tenemos aquí. Ahora, otro ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de aplicación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les dijera, a ver, entonces calculen cuánto sería o cuánto se vendería aproximadamente si en el restaurante 11 hubiera 35 estudiantes o 35,000 estudiantes? Ponerlo aquí, 11. Sale. Y entonces aquí colocamos 35 y entonces, ¿qué haríamos aquí? Entonces, usando esta ecuación, ¿qué haríamos? Es la población de los estudiantes, es 35, que es X, por 5 más los 60. Y entonces lo que colocamos aquí, 35 por 5 más los 60. Y ahí está, ahí tenemos una venta estimada. Cabe destacar que esto es estimado porque realmente, o sea, no sabemos si vaya a haber algún otro efecto, como por ejemplo esta contingencia, ¿no? A lo mejor en esta contingencia estos modelos ya no funcionarían tal cual. Que hay otra cuestión aquí, dice el coeficiente de determinación, que es nuestra R cuadrada. La R cuadrada dice, es la medida de bondad de ajuste de la ecuación de regresión lineal estimada y se puede interpretar como la proporción de la variabilidad de la variable dependiente que es explicada por la ecuación de la regresión estimada. Es decir, ¿qué tanto de la variación de las ventas puede ser estimada por el número de estudiantes? Ahora, colocándolo en esta oración, podríamos decir, entonces, la proporción de la variabilidad de las ventas es explicada ¿en qué porcentaje? En un 90% por este modelo. O lo que es lo mismo, este modelo nos ayuda a predecir o explica en un 90% el movimiento de las ventas. Ahora, ¿dónde queda el otro 10%? Pues como les comentaba, recordemos que las ventas no solamente se mueven por la población. Ustedes comentaron la eficiencia, comentaron el servicio, comentaron la ubicación geográfica, ¿no? O sea, eso también mueve las ventas y no lo estamos colocando aquí, pero no por el hecho de que no lo pongamos en este modelo quiere decir que no existan. Ahora, también hay que recordar que en esta ecuación tenemos un error, condiciones aleatorias que no sabemos o que es muy difícil de capturar.
todos esos factores, o sea, factores que no consideramos, más cuestiones aleatorias de error, están incluidos en ese 10% o 9,73% restante. ¿Sí? Entonces, este modelo nos ayuda a explicar el 90% del movimiento de las ventas. ¿Dónde queda el otro 10%? Pues se explica por condiciones aleatorias no consideradas o difíciles de capturar en este modelo. Ahora, hay otro indicador que podemos sacar, el coeficiente de correlación, y mide, digamos, la intensidad, o sea, qué tan fuertemente correlacionados están. Es decir, hay relaciones o hay variables que se mueven muy fuertes unas con otras. A lo mejor algo que puede sonar una perogrullada es que, por ejemplo, si alguien nos golpea, pues es un hecho de que vamos a sentir, prácticamente un hecho que vamos a sentir dolor, que vamos a tener una reacción desfavorable, ¿no? O sea, es una certeza ineludible. Eso sería una correlación perfecta, una correlación de 1, por así decirlo. Ahora, en el caso opuesto, que si comieses un plátano a tal hora, es un hecho de que al salir a la calle te van a atropellar. O sea, ¿cuál es la relación que hay entre esos dos variables? Me da un ataque epiléptico o algo, no sé. ¿Mande? O sea, ¿cuál sería la relación entre esas dos variables? O sea, si a bote pronto, pues ¿cuál dirías que es? ¿Hay alguna relación entre esas dos? Así a lo más ligero o lo más superficial, pues no habría una relación. No, es que efectivamente, es que no la hay. Es que no la hay. Hay una casualidad, ¿no? Pero no hay de ninguna manera una relación, una relación exacta o una relación entre ambas, ¿no? Entonces, eso es una correlación de cero, ¿sí? Entonces, a ver, nada más para irlo sintonizando, dice, medida descriptiva de la intensidad de relación lineal entre dos variables X. Este valor va a tener, bueno, este coeficiente va a tener tres valores, claves o tres valores críticos, por así decirlo. Si se dan cuenta, dice que puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, el valor negativo quiere decir que es una relación inversa. Mientras más sube algo, el otro baja. Por ejemplo, vamos a pensar, o sea, otra relación de perogrullo, por así decirlo, que cuando llueve, mientras más llueve, menos es el área que se mantiene seca. ¿Sí? Es decir, pues, es obvio, ¿no? Mientras más cantidad de agua esté bajando, pues quiere decir, es menos probable que te encuentres un área seca. Entonces, eso es una relación inversa, porque, digamos, la variable que aumenta es la cantidad de agua que cae y la cantidad que disminuye es el área o la proporción o el área en metros cuadrados, si ustedes quieren, de tierra que permanece seca. Ahora, una variable positiva es una correlación positiva de la que les comentaba. A lo mejor mientras más fuerte es el golpe, pues más intensa es la sensación de dolor, ¿no? Esa es otra correlación, una correlación positiva, porque si aumenta una variable, aumenta la otra. Entonces, repito, negativo es mientras uno aumenta, el otro disminuye. Positivo es, si uno aumenta, el otro también aumenta. ¿Sí? Ahora, eso es en cuanto a los signos. En cuanto a los valores, el máximo valor que podemos obtener es 1, que es algo perfectamente predecible, que es cierto que ocurre y que si algo pasa, el otro es seguro que también pasa.
y el segundo valor, digamos, que está en medio es el de 0. El de 0 es que los eventos no están relacionados entre sí para nada. Bien. Entonces, dicho lo anterior, pues también podemos estimar el coeficiente de correlación entre nuestras variables. Vamos a colocar aquí coeficiente de correlación. Y fíjense que está allá. Ponemos coef de correl y colocamos pues nuestras matrices. No, que de hecho creo que nada más nos va a pedir esta. Matriz 1, coma, y luego seleccionamos el otro, matriz 2. Y ahí está, fíjense. Analicemos ahora esta cantidad. Por principio de cuentas, ¿qué signo tiene? ¿Es positivo o negativo? Positivo. Es positivo. Entonces, como es positivo, ¿qué tipo de relación va a ser? ¿Directa o inversa? Directo. Directa. Entonces, si es directa, quiere decir que si una variable aumenta, ¿la otra qué va a hacer? La otra también aumenta. Exacto, la otra también va a aumentar. Esa es la primera información que nos da el coeficiente de correlación. Ahora, vamos a ver al número. El número es, vamos a quitarle un poquito de decimales. Ah, caray. Ahí con esos dos. El número a grandes rasgos, ¿qué es? Es 0. ¿Qué? Es 0.95. 95. ¿Qué tan cercano o qué tan alejado está del 1? .5. Cercano, ¿no? .5. Muy cercano, o sea, diferencias muy pequeñas del 1. Por lo tanto, la relación diría que es muy fuerte o muy débil. Muy fuerte. Muy fuerte, así es. Y eso es todo lo que tenemos que interpretar del coeficiente de correlación. Entonces, número 1, vemos que tiene un signo positivo. Por lo tanto, es una relación directa. Es decir, que si una variable aumenta, la otra también va a aumentar. Y número 2, el valor es de 0.95. Está muy cercano a 1. Por lo tanto, esa relación podríamos decir que es muy fuerte. ¿Sí? Sí. Y aquí está, incluso aquí lo dice la diapositiva, se concluye que existe una relación fuerte entre X y Y. Entonces, lo que les decía, tenemos 3 valores críticos, el -1, el +1 y en medio va el 0, que es decir, que ni fu ni fa, o sea, no existe relación entre ambos. Y entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Pues la regresión, bueno, no lo que nos permite es dar un primer entendimiento ¿Estás sobre cargando tu teléfono? una variable con relación a otra. Ahora, la forma en la que hacemos esta estimación, pues bueno, es a partir de mínimos cuadrados y lo que estamos buscando es una estimación que esté lo más pegadita posible de estos cálculos, de los números que realmente nos dio el experimento o la observación, ¿no? Y bueno, tampoco, ahorita de momento, o sea, como es un cálculo inicial, pues no hemos medido el impacto del error. Sabemos que hay un error, pero no hemos determinado qué tan fuerte es. Sabemos que está dentro del 10%. También sabemos que hay otras variables que no hemos incluido, ¿no? Pero digamos, esto es como un cálculo inicial.